Ahí estamos. Entonces, los objetivos están ya definidos, ustedes tienen ya en el sistema, ha sido subido al sistema y lo que tenemos que hacer es ver ahora un género de bacterias que tienen características diferentes a las anteriores. Ustedes saben que estas bacterias tienen un tamaño que es inferior a los virus más grandes, o sea, son microorganismos tan pequeñitos que para empezar, y algo esencial con lo que siempre empiezo esta clase, es una bacteria que tiene un tamaño tal que no se la puede observar con una tinción de Gram, por ejemplo. ¿Ya? Se utilizan tinciones especiales que diferentes a las de Gram en base a yodo que permite la observación de estructuras que sugieren la presencia de clamidia, pero la célula como tal no se la puede ver de esta forma. Lo otro que es importante, que son bacterias tan pequeñitas, pero son bacterias, no son virus, genéticamente están clasificadas como bacterias, pueden crecer, pero en cultivos celulares previamente generados. ¿Eso qué significa? Pues que para cultivarlas primero tengo que cultivar células y recién puedo cultivar estas bacterias. Entonces, como dice ahí, vamos a describir las características generales, vamos a ver las especies patógenas para el ser humano, obviamente seguimos con lo mismo, ¿no? Sus características microbiológicas, de estructura, fisiología, sus factores de virulencia y cómo estos factores de virulencia se han asociado con las enfermedades que producen cada una de las especies. Vamos a describir muy brevemente el diagnóstico, tratamiento, epidemiología y prevención. Lo que les decía, los dos libros de base, que es Murray y Jawes, vamos a tener que en uno nos hablan de clamidia, trachomatis, neumonía, citasi, y en la otra nos hablan de clamidia y clamidófila. Entonces, yo les puse ya en la presentación, si ustedes ven que he cambiado de pantalla, y en la presentación ustedes tienen esto en video, no hay mayor modificación, he hecho la actualización del tema. Déjenme esperar un segundito. Ya, entonces ustedes tienen una descripción un poco más detallada, encuentro que está organizada. En este caso toda la información ha salido de ambos libros, pero si ustedes se fijan en esta bacteria o este género específicamente, le he dado un poquito más énfasis a lo que es la taxonomía, o sea, dónde se encuentra ubicada. Es una bacteria que se asemeja a los virus porque es intracelular obligada. Ustedes saben que tiene un ciclo bifásico. Tiene un ciclo bifásico, o sea, tiene una forma que es extracelular y la otra que es de replicación intracelular. Está ubicada dentro del orden de los clamidiales y dentro de eso se reconocen las familias y dentro de esta tenemos a estas que estamos viendo. Entonces, ya les había puesto yo en la presentación original que la clasificación de clamidia, pues, o sea, esa organización taxonómica se hace en general en base al estudio genético, la relación que hay en la secuencia de ADN o en la secuencia del ARN, especialmente esta macromolécula, la 16S y 23S, ARN ribosomal. Y en base a estas características, más la presencia de glicógeno, la asociación con los huéspedes, la morfología de estas estructuras permitieron la diferencia, sugirió la diferencia de clamidia y clamidófila. Sin embargo, siempre ha habido una dualidad, no siempre ha sido aceptado. Yo ya había encontrado que esa nomenclatura no era ampliamente aceptada. Entonces, lo que he hecho ahora es una revisión. Déjenme ver dónde estoy. De cuál es la información y antes de continuar les voy a pasar. Déjenme ver un ratito.
Ay, perdón, me había cortado aquí el micrófono. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la actualización? Es lo que sabíamos. Ya el año 1999, Ebert y los colaboradores propusieron la división en dos géneros, en base a diferencias en cuanto a, básicamente, la estructura genética, basándose más en la 16 y la 23S del ARN ribosomal, más las otras que ya hemos visto, ¿no es cierto? Sus características antigénicas, la relación con el huésped, etc. Sin embargo, a partir del 2006 hasta el 2021 se han hecho estudios genéticos mucho más avanzados y al final han visto que la relación era entre clamidia y clamidófila no permitía una separación. ¿Por qué? Porque no son filogenéticamente diferentes, o sea, no podríamos separarlos en dos géneros. La distancia genética, ustedes saben que hace un estudio y una comparación de esta secuencia de nucleótidos del genoma y establecieron que no era lo suficiente como para decir que son dos géneros diferentes. Entonces, están en un clavo, o sea, cuando se forman los dendrogramas que se llaman, genéticamente están muy próximas. Y viendo además los genomas completos y las proteínas que están conservadas, se considera que son del mismo género. Por lo tanto, actualmente hay una sólida posición dentro de la taxonomía oficial que está dada por diferentes entidades. Uno de que usamos mucho es el manual de Berger, por ejemplo. Estos manuales o estos sistemas lo que hacen es ir actualizando la ubicación taxonómica de acuerdo a los nuevos hallazgos de los microorganismos. Y la situación actual es que en realidad ya no hay clamidófila, sino que la que conocíamos como clamidófila pneumoniae, citacia, abortus y demás, ahora son clamidia. Así que estamos en lo correcto cuando hablamos de clamidia trachomatis, clamidia pneumoniae y clamidia citacia, que son las tres especies a las que nos abocamos o no tenemos le hemos dado mayor énfasis en hacer la presentación. ¿Ya? Se ha eliminado, aquí les he puesto una referencia bibliográfica que soporta, es una de las referencias bibliográficas que soporta esta última aseveración. Entonces, como les decía, en la presentación ustedes van a tener esto de la controversia. Ya les he mostrado que actualmente se considera ya no clamidófila, sino todas clamidia. Van a tener ustedes una descripción de las estructuras de la bacteria, las características, su ciclo de desarrollo. Aquí lo importante es que sepan que son intracelulares obligadas y es importante aprender todo su ciclo de replicación porque por eso viven, forma parte de su misma patogenia. Y yo les he hecho una revisión, un resumen del cuerpo alimentar y el cuerpo reticulado, que son las dos formas que tiene la bacteria, y cuáles son las diferencias entre ambas, cuerpo alimentar y cuerpo reticulado. Lo otro que es interesante en esta bacteria es la diferente estructura antigénica de las proteínas que forman parte de su membrana externa, la diferencia que tiene en cuanto al antígeno del lipopolisacárido, porque básicamente son membranas y membranas con proteínas de membrana externa. Si ustedes se fijan ahí, tiene un lipopolisacárido diferente y tiene proteínas, que es lo que permite la clasificación de estas. Esa estructura antigénica entonces permite la diferenciación de las serovariedades, donde hay una variación más importante en clamidia trachomatis a diferencia de las otras dos. En cuanto a las proteínas de membrana externa, eso le dan esa rigidez para que esta célula pueda sobrevivir, o que esta bacteria puede sobrevivir en condiciones extracelulares. Ahí tienen la diferencia entre las clamidias, que es lo que les decía, básicamente nos interesa tres, porque son patógenas para el ser humano, la importancia clínica, y este resumen me gusta como para que ustedes puedan organizar la información al momento de estudiar. Cuando hablamos de clamidia trachomatis, les he puesto el resumen de las características sobresalientes, y hemos visto que dependiendo de la naturaleza antigénica de sus proteínas, podemos dividir en serovariedades. Y estas serovariedades son de tres tipos. Si se fijan, la A, B, C, la de la K y la de la L1 a la L3.
Y cada una tiene una acción en un sitio anatómico diferente, por eso se ha estructurado esta diapositiva como para orientarnos en ese sentido, por dónde entra. El conjuntivo, aparato respiratorio, puede hacerlo a través del uretra, el endocervix, trompas de falopio, y en general, si ustedes buscan información de Chlamydia trachomatis, es clasificada como una ITS, ¿no es cierto? Produce una infección de transmisión sexual, aunque durante el desarrollo de la práctica o de la clase, yo les menciono que no es la única vía de transmisión, que también puede transmitirse incluso por moscas a través de la conjuntiva. Pero en general se la incluye dentro de lo que son las ITS. Si ustedes se fijan también, sus factores de virulencia no están en su habilidad de generar toxinas, enzimas y demás, sino en la capacidad de sobrevivencia intracelular, la capacidad de sobrevivencia en células fagocíticas, lo mismo que muchas otras bacterias, la capacidad de introducir proteínas directamente a una célula a través de un sistema de secreción 3, y lo importante también es que puede dar infecciones a repetición, o sea que el sistema inmune no da una inmunidad duradera, y esas reinfecciones y procesos inflamatorios a repetición muchas veces son los responsables de las lesiones finales en el paciente. Las enfermedades, eso también les describo con más detalle en todo el desarrollo. Si ustedes se fijan en estas diapositivas, por ejemplo, estas que las incluyo es para que se den cuenta el nivel de conocimiento de la patogenia a nivel molecular de estas bacterias. Cómo conocen cuál es la secuencia de eventos, las proteínas, la modificación de la transcripción o regulación genética de las células que infectan, que determina el cuadro clínico. Lo mismo lo que hemos visto, las serovariedades producen enfermedades diferentes y complicaciones diferentes. Lo que es el tracoma, lo que les decía que puede ser transmitido, es una conjuntivitis que cuando da repetición, al final determina la formación de un, ¿cómo se llama? Va a determinar un tejido cicatricial que determina una retracción y por lo tanto una abrasión o un daño de la córnea, lo que hace que el paciente quede ciego. O sea, puede quedar ciego, puede producir conjuntivitis en adultos, puede producir conjuntivitis neonatal, especialmente en mujeres que tienen esta bacteria o están infectadas en la región genital, en el cervix, y va a dar conjuntivitis neonatal o finalmente neumonía neonatal. Las infecciones urogenitales, lo que decíamos, produce uretritis, epididymitis, proctitis, periostitis. ¿Esto les suena familiar? ¿Qué otra bacteria produce cuadros clínicos de este tipo? Uretritis, epididymitis, proctitis, etc. ¿Quién me dice? ¿Gonorrea? Neisseria gonorrea. Ay, perdón. Neisseria gonorrea. Cuando analizábamos gonorrea, cuando veíamos en las prácticas, ustedes recuerdan que habíamos mencionado que cuando un paciente tiene uretritis, ustedes si es infecciosa podemos dividirla en dos, uretritis gonocócica y no gonocócica. La uretritis no gonocócica está dada en primer lugar por esta bacteria. Y si ustedes se fijan, vean la secreción, es muy purulenta, vean aquí. Si ustedes se fijan, no es una secreción purulenta, es más transparente. Tiene menor cantidad de material mucopurulento, o sea, menor cantidad de células fagocíticas. Eso les puede sugerir que es una uretritis no gonocócica. Y en primer lugar, la no gonocócica es esta bacteria, Chlamydia trachomatis. También les explico con más detalle qué sucede en el sexo masculino, en el sexo femenino, y hay un cierto grupo de serovariedades que son las L, que pueden producir esto, que es el famoso linfogranuloma venéreo, que no es más que la inflamación y tumefacción de los ganglios linfáticos, que pueden drenar en el lugar inicial de las lesiones. Entonces, estos al final terminan siendo pupones dolorosos, fluctuantes, y que pueden drenar mediante fístulas. La epidemiología, distribución mundial. Acuérdense que puede producir ceguera, afecta a los niños, pero cuando sucede generalmente esto se debe a una infección por contacto directo de la conjuntiva, no necesariamente por contacto sexual. La conjuntivitis de inclusión en los adultos,
que puede ser, sí, por un contacto sexual, la conjuntivitis de inclusión en los recién nacidos. Ahí tienen qué muestras se pueden estudiar, qué pruebas de laboratorio. Acuérdense que hemos dicho, es una bacteria intracelular obligatoria, no se cultiva en un medio de cultivo de rutina, se utiliza primero un cultivo de células, como células de McCoy u otras, y después de cultivar las células, recién puedo cultivar la bacteria. ¿Qué puedo utilizar? Otras técnicas que ya hemos visto, serológicas, por ejemplo, como la inmunofluorescencia, que es bastante útil para determinar la presencia de la bacteria. Hay otras técnicas, como por ejemplo una técnica de Giemsa, que puede ser utilizada para observar las granulaciones o la presencia de estas inclusiones citoplasmáticas que sugieren infección por esta bacteria. Luego, las técnicas moleculares son bastante útiles. Se puede utilizar la detección de anticuerpos, pero no es la mejor técnica. Sí es útil cuando vemos la presencia de anticuerpos, pero vemos una seroconversión. ¿Eso qué significa? Que detecta anticuerpos en un paciente en la fase aguda y después en la fase convaleciente. Si el título de anticuerpos se ha triplicado o cuadruplicado, entonces sí podemos decir que es una forma de diagnóstico. Y eso es importante porque en muchos lugares, por lo menos en nuestra ciudad, piden prueba serológica de detección de anticuerpos contra clamidia, pero un paciente puede tener anticuerpos y no necesariamente ser una infección aguda. Esas son las inclusiones que se pueden detectar mediante tinciones con yodo, la inmunofluorescencia. ¿Cómo se hace la prevención? Incluye todos los métodos para prevenir infecciones de transmisión sexual y acuérdense de esto en el caso, por ejemplo, de tracoma. Cirugía para párpados deformados, porque es la cicatrización de los párpados los que determina la lesión de la córnea, antimicrobianos, lavado de cara y mejoración de las condiciones socioeconómicas. Porque ya les digo, se ha determinado hasta que las moscas pueden llegar a transmitir esto en el caso de tracoma y de infección de conjuntiva. Y como está considerada dentro de las ITS, todo lo que sea, todas las medidas para prevenir las ITS son válidas para este caso. El tratamiento, luego tienen un poco de lo que es la clamidia neumonía. Si se dan cuenta de la presentación, ya está como clamidia, ya no como clamidófila como tienen en Murray. Hay una sola serovariedad, que eso es importante, sus características, qué tiene de factores de virulencia. Tiene membrana, tiene proteínas de membrana externa, lo mismo que el otro, tiene un lipopolisacárido un tanto diferente, es patógeno porque puede sobrevivir y va a dar lugar especialmente a infecciones respiratorias. Es una de las responsables de las neumonías atípicas o neumonías comunitarias atípicas. Se la ha asociado con patologías como la arteriosclerosis. También les explico brevemente de qué se trata. Lo mismo que el otro, se hace un cultivo primero de células y después se pueden cultivar estas bacterias. Es muy útil el empleo de anticuerpos fluorescentes, o sea, la tinción por inmunofluorescencia, y esa es una de las técnicas de referencia. La serología por microinmunofluorescencia. ¿Dónde está? Es una infección muy frecuente, respiratoria. Puede producir brotes epidémicos, puede mantenerse de forma endémica. No se ha identificado un reservorio animal. Lo más importante es que el ser humano es el único patógeno y ahí tenemos los antimicrobianos. Lo mismo, Clamidia psittaci produce la citacosis. Para los que tienen mascotas que son loritos, gatitas y demás, son los reservorios de esta bacteria. Y puede propagarse al ser humano porque el ser humano puede inhalar excrementos secos de las aves o que estén contaminados con heces o con orina de las aves. Puede colonizar asintomáticamente y que produce infecciones respiratorias como la bronconeumonía, pero también puede diseminarse, puede producir incluso una afección del sistema nervioso central y también afectar el tracto gastrointestinal. Ahí también les explico con más detalle lo mismo que les estoy diciendo, pero mucho más detallado y con calma, las infecciones que produce. La infección puede ser no complicada o puede ser grave, lo mismo que los otros. Para el diagnóstico necesitamos datos epidemiológicos
una clínica compatible y se puede hacer inmunofluorescencia, que es la de referencia. Podemos usar PCR, detección de los antígenos o cultivo, pero el cultivo en células previamente cultivadas o en huevos embrionados. La epidemiología está en relación al reservorio, que son las aves. ¿Ya? Y eso es, si se fijan, no es una clase muy larga. Lo que más me interesaba en este caso era darles la definición, porque hay una controversia si la tomamos como clamidia, clamidófila, y por todas las evidencias que hemos visto a la fecha, es mejor que las mantengamos como clamidia. Eso es lo que les quería comentar, y lo que voy a hacer es subirles el documento que les había mostrado. Déjenme ver dónde estoy. Para poder guiar su estudio y que les sea mucho más fácil este capítulo, les dije que les he puesto 16 preguntas que lo que les sugiero es que después de que estudien resuelvan las preguntas, porque en las preguntas están los objetivos generales de la clase teórica. No sé si tienen algún comentario. Van a disculpar la clase súper rapidita, pero tenía que darla antes de que me vaya a mi reunión. Chicos, ¿siguen en clase o no? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, aquí tengo una pregunta. La bacteria como tal no se puede ver. Lo que pasa es que estos corpúsculos o estas inclusiones sí la podemos ver con tinciones como Giemsa, pero no tienen una morfología definida como se vería, por ejemplo, con una tinción de Gram. Sí se pueden ver inclusiones con tinciones como la de Giemsa, que son tinciones u otro tipo, que están en base a yodo, pero no es que se vean las bacterias, sino estructuras que nos sugieren la presencia de clamidia. Respondiéndole a Lenny. No sé si eso es lo que me preguntaba Lenny. Ya chicos, nos vemos entonces la siguiente semana. Que estén bien. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego, doctora. doctora.